tardes y bienvenidos a un nuevo webinar Volcán. El tema que nos convoca en esta tarde es vivir con confort acústico en tiempos de pandemia. Un poco iniciar una conversación respecto de qué es un buen diseño acústico en nuestras edificaciones y ver cómo hoy día hemos podido experimentar el resultado del diseño actual de estas viviendas y cómo estas nos protegen o no nos protegen tanto del ruido y las actividades de nuestros vecinos. Mi nombre es Luis Carrasco, jefe del área técnica Volcán, y los invito a participar de este evento. El título que le colocamos a este webinar fue Viviendo el confort acústico en tiempos de pandemia, pero quizás lo real sería decir sufriendo el no confort acústico de nuestras viviendas, porque a muchos les ha tocado vivir situaciones no gratas al tener que compartir en horarios que uno no estaba normalmente en vivienda y vivir cómo se transmite la actividad de un día tradicional de un vecino, ¿sí? Y eso muchas veces va a interferir en nuestras actividades de teletrabajo o incluso de descanso en estas situaciones. Porque eso es mucho más notorio, y digo que es notorio porque ha aumentado enormemente la cantidad de consultas de cómo poder solucionar esta mala calidad acústica de las viviendas, que ha llegado a través de nuestro portal en volcan.cl o a través de vía telefónica. Y es porque hoy día estamos mucho más tiempo, estamos presentes en este hogar en horarios que antes no estábamos y con una disposición distinta, porque ya estamos mediante un teletrabajo, ojalá que no muchos suspendidos o con actividad distinta, que hace que también tengan horarios distintos. La gente con teletrabajo está funcionando igual, un horario tradicional, se levantan temprano, están con reuniones durante el día, pero puede que una persona que no esté con trabajo, esté desocupada o suspendida, tenga la libertad de levantarse más tarde, a acostarse más tarde, sus actividades son ya distintas y esto podría interferir en el descanso, en la actividad de uno o el otro, ¿sí? Y además, digo, estas actividades son distintas, entonces quizás alguien desocupado va a aprovechar de tratar de hacer gimnasia durante el día y la persona con teletrabajo va a pasar de videoconferencia en videoconferencia y muchos también después hacen la llamada o videoconferencia familiar en algún horario donde conversan 15 o 20 personas a la vez y genera un ruido que quizás pueda alterar el descanso o el trabajo de otro. Y eso hace que junto con el estrés normal que da esta situación de pandemia, con incerteza en lo que es salud, en lo que es laboral, el no poder salir, ya genera un nivel de estrés importante dentro de las personas. Entonces cualquier otro elemento que afecte mi vida tradicional, ya sea el ruido que no me permite descansar o dormir o me despierta a medianoche o algo que me interrumpa durante el día, yo no voy a tener el mismo nivel de tolerancia. O sea, mi reacción va a ser mucho más distinta a lo que sería tradicionalmente, quizás perdonaría algunos niveles de ruido y por lo tanto mi reacción es distinta. Y va solo acumulando más estrés ya a una situación complicada. Y por eso hoy día se considera que la reacción frente a esto es mucho más notoria. Y hay otras razones también. Cuando uno trata de involucrar la variable acústica, una de las cosas que siempre te cuesta demostrar es la rentabilidad. ¿Cuál es el retorno sobre inversión del acondicionamiento acústico de una vivienda? Voy a compararlo con el tema térmico, donde es mucho más fácil. Si yo invierto en acondicionamiento térmico, o sea, un vecino, un amigo me pregunta, oye, Luis, ¿cómo puedo hacer esto para mejorar térmicamente mi vivienda? ¿Me es conveniente o no? ¿Cómo lo hacemos? Yo diría ningún problema porque tú aíslas bien tu casa, pones lana de vidrio, lana mineral, una solución como Volcapol, pones termopaneles, un buen sistema de ventilación y lo que tú vas a lograr es un menor gasto en calefacción y refrigeración, lo cual ya es un ahorro directo, o sea, ya es dinero al bolsillo. Al no haber problemas de condensación, no se ven afectadas algunas partidas, por lo tanto la vida útil de mi vivienda es mucho mayor. También rentabilidad, tengo una mejor posibilidad de reventa porque la vivienda va a estar en mejor estado. Y claramente al tener un confort térmico interior voy a tener menos probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias, un resfrío por la condición de la vivienda interior. O sea, solo beneficios y totalmente monetizables. Y socialmente, que es la otra tipo de rentabilidad que se analiza en estos casos, es que tengo menos probabilidad de enfermedad, por lo tanto tengo menos requisitos de tener que sobrepasar los requerimientos de servicios de urgencia o todo,
tengo una mejor calidad del aire, al gastar menos en calefacción significa que calefacciono menos, por lo tanto contamino menos y tengo una mejor calidad del aire exterior también. O sea, solo maravilla y es muy demostrable aplicar esto. Pero cuando hablo de acondicionar acústicamente una vivienda, me cuesta mucho encontrar una rentabilidad económica. O sea, ¿cómo me vuelve esto en dinero? Quizás para una inmobiliaria, como argumento de venta, que esta vivienda tiene una mejor calidad acústica, le pueda permitir venderlo a un precio mayor, por ejemplo. Pero a mí como usuario no tengo esa vuelta económica, cómo sentirlo. Lo único que puedo lograr son beneficios sociales, es decir, puedo descansar mejor, puedo dormir, lo cual va a ser un menor estrés y voy a tener una sensación más de libertad, ¿sí? Porque muchos compartimos lo que llamamos cultura de departamento, que son ciertos criterios de etiqueta, en que sabemos que no se puede meter mucho ruido después de una cierta hora, que tengo que tener cuidado de no saltar, de cómo camino, y los temas de ruido. Entonces uno se restringe en su vida del día a día. Y claro, entonces si tengo un departamento que sé que está bien aislado, yo voy a caminar y ningún problema, pues quizás voy a poder hacer deporte y todo. Entonces si lo ven, el tema social es todo, pero si yo analizo que este es un beneficio de aislar acústicamente, también uno se puede cuestionar que lo mínimo que uno pudiera tener en su vivienda es privacidad y poder descansar y dormir. Entonces también hay un cuestionamiento de que esto debería ser una condición base y no un extra, no algo más. Entonces por eso la variable acústica es importante tenerla considerada. A ver, para llevarlo también a temas más extremos, así como a nadie se le ocurriría que es normal andar abrigado en la casa para poder sentirse bien, yo espero que a nadie le parezca normal que alguien para poder dormir tenga que ocupar audífonos, ¿sí? O poner música para que enmascare un poco el ruido de los vecinos, el ruido del tránsito que ocurre afuera. Entonces por eso hay que ponerlo al mismo nivel. O sea, el descanso es importante también como un factor de salud. Entonces el tema acústico no es menor. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala acústica? Pueden ser muy graves. En el fondo, punto uno, porque el usuario va a tener que tratar de buscar cómo solucionar el problema. Entonces, si él compró una vivienda que más encima tenga que hacer una mejora solo para poder dormir bien, ya es algo que me da la imagen de que el diseño fue mal hecho o que la construcción fue mal ejecutada. Entonces, los primeros que salen juzgados mal es arquitectura y la constructora. Y muchas veces esto ya genera conflictos que lleva justamente a demandas. Esto lo sabrán muchas constructoras que se transmite como un virus. Todos los vecinos cuentan, oye, mira, se escucha todo, yo escucho lo del baño, mira, yo también. Y se transforma casi en una demanda colectiva posteriormente. Entonces, en este sentido, hay que tratar de hacer un diseño que evite los problemas de ruido y que no ocurran, porque tratar de solucionarlo, si por ejemplo después viene la mejor intención de tratar de solucionarle el problema al propietario, hacerlo post facto, o sea, después que ocurre el problema que está construido, es bastante costoso, es invasivo y normalmente es muy ineficiente, porque no se logra atenuar el ruido como uno quisiera lograr, ¿sí? Y como se podría haber hecho desde el diseño o durante la ejecución, digamos, obra gruesa o producción del edificio. Y eso lo sabrán muchas veces de empresas que también tratan de hacer control de ruido. Lo ideal siempre es hacerlo antes de y no cuando el problema existe, ¿sí? Y social, las consecuencias son tremendas. El nivel de estrés, de no poder dormir, no poder descansar, ya cambia el tipo de reacción. El nivel de tolerancia, como dije, baja enormemente. Es un tema de impotencia porque no tengo una solución. Imagínense despertar en medio de la noche por los ruidos de un vecino. No estoy hablando de una fiesta. Cuando estoy hablando de esto, lo que estamos comparando es la vida normal de alguien que camina, conversa, cocina. No estoy hablando de nadie de hacer como poner un grupo electrógeno en un departamento o hacer una fiesta. Estoy hablando solamente del caminar de los niños, que corran, que puedan jugar, que alguien pueda ver una película a un volumen moderado. A veces eso no se puede hacer por la calidad acústica de esa edificación. Entonces yo ya tengo que alguien se despierta en medio de la noche porque escucha la conversación de un vecino. Claramente, por más que llama a conserjería y todo, ya genera un punto de enemistad y de impotencia que la casa lo debiera proteger frente a eso, ¿sí?
Y por eso muchas veces si uno compró, invirtió y sobre todo si pagó una cantidad más importante de dinero, uno espera que esto esté protegido adecuadamente y a veces no es el caso. Y obviamente acá la reacción obviamente es con la fuente, que es el vecino, entonces esto ya empiezan en discusiones, conflictos, estas peleas por WhatsApp y a veces pueden terminar en violencia. Y cuidado, ha sido muy común, nos ha tocado muchos casos que estas discusiones de WhatsApp terminan a los golpes. Entonces el nivel de reacción es importante, o sea, vean el impacto que puede tener simplemente no poder descansar bien por un mal diseño acústico. ¿Cómo estaba preparado nuestro país normativamente? Bastante bien, si lo pensamos en papel, tenemos una norma acústica desde el año 61, la cual fue revisada para la particularidad de lo que se refiere a viviendas el año 2000 con la norma 352, donde se establecieron ciertos requisitos mínimos para la vivienda e incluso se incluyó un anexo con una posible calificación acústica de edificaciones. El paso trascendental en el año 2005, donde se incorpora un valor objetivo como requisito para divisorio de unidades de vivienda en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que estableció 45 decibeles para divisorio de unidades de vivienda y para ruido de impacto un máximo de 75 decibeles. El año 2013 surge una norma que presentaba una modificación importante al tema acústico y térmico, que es la NTM11, Norma Técnica Ministerial, donde se presentó en la primera parte una modificación que incluía desde el punto de vista acústico una exigencia de 5 decibeles mayor para divisorios, métodos de cálculo, se incorporaba la herramienta de mapas de ruido para establecer las exigencias para fachadas, que también se incluían en esta norma, así como otros parámetros. Que era bastante importante y también se incluía la norma térmica en la parte 2 que era confort hidrotérmico y la parte 3 que era calidad del aire. Lamentablemente esa norma quedó durmiendo, esperemos que resurja y se incorpore, que es bastante necesaria, pero planteaba cosas distintas y nuevas y una mejora y que lo que corresponde ir avanzando. El año 2019 el Ministerio ya empieza a trabajar con una calificación acústica para hacer un catastro y conocer cuál es el comportamiento promedio de las viviendas en Chile. Y el año 2020, una cosa a destacar, la certificación Vivienda Sustentable del MIMBO incluye parámetros acústicos para lograr la certificación. ¿Sí? Ya es un salto importante considerar estas variables dentro de un diseño. Aquí ya lo había considerado, por ejemplo, la certificación Edificio Sustentable que desarrolló el Instituto de la Construcción y que los invitamos la próxima semana, el próximo jueves, a una charla respecto al tema. Esto es un extracto de lo que presenta la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que como les dije solamente aplica a viviendas y a divisorios de unidades y aplica justamente a divisorios horizontales y verticales, y al horizontal, aparte del ruido aéreo, se evalúa el ruido de impacto mediante un requisito mínimo de 75. ¿Por qué lo notamos hoy día más? Por varios factores. Porque hoy día, dadas las circunstancias de cuarentena, de restricción de movimiento, de toque de queda, ya hace que el ruido exterior haya bajado, ¿sí? Sea bastante menor. Por lo tanto, me hace percibir mucho más los ruidos dentro de la edificación. Y además, hoy día también estamos mejorando la calidad de las fachadas. Muchos edificios tienen vidrios laminados, termopanel. Por lo tanto, mi protección del exterior es mucho mayor y hace una mayor percepción por un efecto que se llama enmascaramiento. ¿Qué significa el enmascaramiento? Quiere decir que hay ruidos que yo los percibo, ¿sí? y con un nivel y siento que es el único ruido que existe. Pero si lo ataco y le hago algún tipo de protección o bajo ese nivel, puede que me dé cuenta que este ruido me estaba enmascarando otro ruido, que por ejemplo en este caso era una radio, me estaba cubriendo el ruido de la juguera que yo no escuchaba. Entonces hoy día quizás el ruido de tránsito exterior antes era más fuerte y con eso me enmascaraba un poco el ruido de las actividades comunes y corrientes de mi vecino. Hoy día, como ese ruido es más bajo, ya no lo cubre y percibo mucho más fuerte los ruidos que genera mi vecino. Por eso hoy día también es una razón por la cual uno percibe más y es más notorio también los ruidos interiores. Para atacar y tomar cualquier tipo de iniciativa para definir una estrategia de diseño acústico, tengo que entender primero por qué vía se transmite el ruido, que puede ser vía aérea, estructural o de impacto. Los ruidos de impacto, que son los más complejos de resolver, son la caída de objetos, cuando se cae un vaso, una figura, un juguete, todo al piso, el arrastre de los muebles, que es bastante molesto cuando corren las sillas, las mesas, saltos, que generan igual que los golpes,
un pandeo de la losa que se siente como un ruido que se transmite a través de toda la losa al piso. Y claramente las pisadas. El caminar genera un impacto, y lo vamos a mostrar después, que incluso la forma de caminar genera un impacto distinto y una sensación de ruido distinta. El ruido aéreo es como el que yo escucharía como una radio a lo lejos, que son conversaciones, televisión, música, algunas instalaciones, por ejemplo, en sala de bombas, o el mismo tránsito vehicular que está desde afuera. Eso yo lo escucho por vía aérea, porque se transmite de esa forma. Y uno de los más complejos de identificar de cuál es el origen y que yo creo también es la mayor causa de los reclamos de ruido, es el ruido estructural, que pasa principalmente porque, por ejemplo, una descarga sanitaria queda solidaria a un muro o tabique y ocupa este elemento como un amplificador. Entonces un ruido que quizás no es tan alto en nivel se siente mucho más fuerte porque queda en contacto y ocupa este elemento más grande, que puede ser la losa o un tabique, con un verdadero amplificador. Y eso es la descarga sanitaria, cualquier ducto que lleve vibración, que puede estar con fluido, el chaf de basura, el otro típico caso, las tuberías que salen de la sala de bomba o desde los estanques, los mismos trabajos que se realizan en el edificio. Cuando alguien taladra, uno siente como que se estuviera moviendo el edificio completo, y si alguien reclama conserjería, identificar en qué departamento están haciendo la tarea de taladrar es bastante difícil, porque se siente como que se transmitiera por todos lados. Y también son las vibraciones de equipos como las bombas, el grupo electrógeno u otro elemento, hasta una lavadora con secadora, que en el fondo también genera un nivel de vibración. Esos son por vía estructural. Y cada uno se trata de una forma distinta y tiene una solución de una forma distinta. Veamos el caso del caminar. El pie tiene dos zonas, por en el fondo, donde yo me puedo apoyar cuando camino, que es la punta o el taco o el talón. El golpe de la punta es mucho más suave y es más agudo, por decirlo así, y fácil de amortiguar con un zapato o con todo. Pero cuando yo piso con el talón, es un verdadero martillazo. Y ese martillazo se escucha a través y hace vibrar toda la losa. Y eso es lo más molesto. Por eso que la gente con cultura de departamento, cuando se levanta de noche, tiende a caminar de puntillas. No para ser silencioso dentro del mismo departamento, sino para evitar el golpe del talón, que es bastante molesto y puede generar el reclamo del vecino del piso inferior. ¿Cuáles son las causas de error en los diseños? Primero, cómo distribuyo los espacios. Por eso es que, como vamos a recomendar después, la asesoría de un ingeniero acústico es fundamental, porque en el fondo lo primero que se va a hacer es analizar qué edificios, digamos, espacios están contiguos a otros y cuán sensibles son al ruido uno y cuán ruidosos son los otros, para determinar si es bueno que estén juntos o si que tienen que estar juntos, determinar el nivel de aislación que se tiene que definir para cada punto. Pero a veces seguimos encontrándonos con diseños que tienen, por ejemplo, el chaf de basura cerca o en el respaldo del dormitorio. Entonces comprenderán que alguien está durmiendo, que alguien después se levanta a la 1 de la mañana, a pesar que muchos reglamentos de copropiedad impiden botar basura después de las 11 de la noche, va a hacer un golpe y va a despertar. O contiguas a salas de ascensores, o departamentos que quedan justo abajo de la sala de eventos. Entonces me entenderán que cuando hay una fiesta, esa pobre persona lo sufre todo. Entonces a eso me refiero con errores de dejar sitios que son sensibles al ruido, como un dormitorio, cercanos a fuentes de ruido importante, como pueden ser las salas de máquinas, salas de bomba, salas de eventos y cosas así. Eso es lo primero que hay que tener cuidado, no dejar esos espacios contiguos, dejar alguna separación. Cuando yo quiero una cocina con una cocina, claramente la actividad va a ser la misma. No va a haber alguien durmiendo en la cocina y arriba alguien cocinando, ¿sí? Entonces, yo puedo definir cuáles son los espacios que tienen que ser colindantes. En viviendas pareadas, siempre es recomendable que cuando uno tiene una situación espejo, no dejar en espejo la escalera, porque la escalera es un punto muy difícil de tratar, dado que son solamente ruidos de impacto que son solidarios al muro divisorio. Entonces no tengo una forma, salvo que independice la escalera, de evitar la transmisión de ruido. Entonces por eso uno trata de que esas situaciones de espejo, uno colocar las escaleras hacia afuera y no sean colindantes del muro medianero. ¿Sí? Y muchas veces también entendemos que por temas de espacio se diseñan divisorios o tabiques de bajo espesor. Y como es común que yo lo diga,
acústico y delgado no van en la misma fase. No que mis colegas ingenieros acústicos sean gorditos, sino que en el fondo siempre necesitamos más espacio para poder hacer una desconexión mecánica de una cara con la otra, ¿sí? Y por eso son importantes generar tabiques que no son de 7 centímetros, ¿sí? Son de mucho mayor espesor para poder lograr un aislamiento adecuado. El criterio para tratar los temas acústicos siempre es primero, y ojalá, tratar siempre la fuente, y en ese orden, luego la vía de transmisión y por último el receptor. Para que me entiendas con un ejemplo de control de ruido en la industria, si yo tengo una máquina que mete ruido, lo primero que debo hacer es tratar de encapsular o hacer un encierro acústico en la máquina. Después debería tratar de hacerlo con una pantalla acústica, una barrera, y lo último que debería hacer es tratar de colocar un protector auditivo al trabajador, porque ya es una situación incómoda y todo. Por eso siempre es más eficiente tratar la fuente, luego la vía de transmisión y luego el receptor. Llevándolo a vivienda, yo si quiero evitar el ruido del caminar de mi vecino de arriba, debo tratar el piso de mi vecino de arriba, luego, por eso decía como con el piso, luego el elemento de transmisión que es la losa, y lo último que debería hacer es tratar de solucionarlo a través del receptor, ¿sí? En las particiones verticales, muros, tabiques, puertas, lo esencial son los espesores, ¿sí? O sea, no están definidos los espesores para lograr los niveles de aislamiento que requerimos. Algunas materialidades acústicamente no funcionan, ¿sí? Así como hay cosas que no funcionan al exterior o no funcionan como en horizontal, hay cosas que acústicamente no funcionan bien. No voy a echar al agua a nadie, pero hay productos que no están pensados para un rendimiento acústico adecuado. Las configuraciones a veces no están bien diseñadas, hay interpretaciones distintas, hay materialidades que incluso juegan en contra, el uso como de poliestireno o poliuretano como aislación acústica me puede generar al contrario, son casi transmisores acústicos, lo que uno busca es disipar, que funcionan muy bien térmicamente pero acústicamente no. Cruzar los requerimientos, fuego, térmico, de instalaciones eléctricas, a veces no trabajan bien y tengo un tabique muy bien hecho, pero lo acribillo a cajas eléctricas, tableros como los TDA, los PAU y todo, y después, claro, debilito esa solución y se transforma en un tabique más débil acústicamente, se transmite todo. Los encuentros con los muros no son bien sellados, no se consideran bandas acústicas ni sellos, entonces tengo muchas vías de transmisión y en acústica esto manda igual que el talón de Aquiles. Puedo tener un elemento muy robusto, pero si tengo un punto débil, por ejemplo, que las cajas eléctricas están encontradas espalda con espalda, el ruido se va a transmitir por ahí y va a debilitar la sensación que yo tengo de aislación acústica de ese tabique. En horizontal, las losas, por ejemplo, si bien depende también mucho del tamaño de la luz de la losa, los espesores muchas veces trabajan en espesores bajos y es porque la norma permite que con 14 centímetros de losa yo ya cumpla. Pero también es muy crítico el tipo de piso que yo tenga, porque si tengo una alfombra o un piso laminado o una cerámica, los rangos de comportamiento acústico para la misma losa son distintos, son radicalmente distintos. Una alfombra me puede cubrir y ser como un comodín porque me amortigua, tiene absorción acústica, pero hoy día está no en boga la alfombra, sino que si alguien llega a un departamento con alfombra, lo primero que hace es pensar es cambiarlo por piso laminado o cerámica, dependiendo si por ejemplo tiene por limpieza, si tiene niños con asma, si tiene mascotas. Y ya ese cambio de alfombra a piso laminado empeora la sensación frente al ruido de impacto en 10 decibeles, que es una enormidad. Y si lo cambio a cerámica es aún mayor. O sea, se empeora la situación de impacto unos 20 o 30 decibeles sin ningún problema. Es por eso que muchos proveedores de cerámica hoy día trabajan con adhesivos que ayudan a amortiguar el golpe de impacto, ¿sí? Entonces, por eso es crítico de que mi solución de divisorio entre pisos me permita tener la holgura de poder cambiar el piso que yo quiera utilizar después, ¿sí? Y también tratar muchas veces que se le echa la culpa a la losa, pero la transmisión entre un piso y otro a veces se genera porque el traspaso de tubería o de ductos o de chaff no fue tratado, entonces queda de verdad este espacio abierto sin ningún tipo de tratamiento ni sello, y se produce una transmisión directa de ruido. Frente a esto, la ordenanza también cita en un punto que las instalaciones mecánicas deben ser tratadas tanto como aislación acústica como para evitar las vibraciones, y eso, si bien no habla de ningún número, pero lo dice explícitamente en el artículo 4.1.12, que es un artículo a tener en consideración frente al diseño y al tratamiento de estas instalaciones.
Siguiendo con esto, muchas veces ¿por qué se generan problemas? Porque no incluyo la variable acústica en la selección del equipo, ¿sí? No pido la bomba con menor nivel de ruido, ¿sí? No le agrego esa variable. Entonces tengo que considerar cuando elija el grupo electrógeno, una unidad manejadora de aire, una bomba, así como cuando elijo el extractor del baño, ¿sí? Yo buscar uno que tenga el menor nivel de ruido, también para poder ir atenuando y mitigando los impactos que pueda tener esto. Ya desde ahí doy un gran avance. Consultar todos los accesorios. Muchas veces, claro, se compra el grupo electrógeno, pero no ven que también se vende la cabina insonorizada y el silenciador. Y eso ya me genera una diferencia tremenda. Si yo considero la cabina y todo, yo ya tengo el 80% del camino resuelto. Pero a veces pasa que sí, lo ofrecen, pero por arquitectura no quedó un espacio que permita el grupo electrógeno más su cabina, que tiene un crecimiento de tamaño importante. O no cabe un silenciador, o no cabe una celosía acústica para atenuar un poco el ruido de la sala de máquina. O la altura no permite hacer un montaje antivibratorio con los sistemas antivibratorios, ya sea de resorte o de goma, o hacer una losa flotante con un sistema como con Sonoglass panel losa. Entonces, frente a eso, ya tenemos un punto crítico. Averigüen, por favor, todos los accesorios que van a ayudar a que la transmisión de ruido sea lo menor posible. Las salas de bomba, los mismos proveedores de bombas tienen como accesorio estos uniones flexibles que cortan la vibración que se genera desde la bomba hacia el resto de los ductos. Y esto además se puede ver agravado si es que el montaje no es el adecuado y se dejan ductos solidarios con muros o con tabiques que después transmiten el ruido hacia los pisos superiores, ¿sí? Y eso genera también perforaciones a través de los cuales pasa el ruido y a los cuales no se le hace ningún sello o se hace un sello inadecuado, que muchas veces ductos que llevan vibración se les sella con poliuretano y el poliuretano rigidiza y transmite el ruido a través del elemento en vez de disiparlo como podría ser un elemento más tipo silicona o de ese estilo. Vamos por las soluciones, por los consejos. El primer consejo es que se hagan asesorar. Chile es uno de los pocos países que tiene ingenieros acústicos formados desde pregrado, por lo tanto hay profesionales de alta trayectoria, con mucha experiencia, empresas muy robustas en esto y que saben, tienen muchos conocimientos, recurran a ellos. O sea, así como se incluye un calculista, se incluye un personaje de eficiencia energética, de clima, de eléctrico, sanitario, un acústico es necesario. Y digamos, se paga solo porque las soluciones que va a aplicar nos van a solucionar bastantes problemas, ¿sí? Incluir esa variable acústica en todas las especialidades. Por eso que al igual que el especialista de eficiencia energética, es conveniente que el ingeniero acústico ingrese en el desarrollo del proyecto, cuando se están generando las fases, de tal manera que cuando le llegue el proyecto, los requerimientos al sanitario, al eléctrico, cuando defina el grupo electrógeno, sepa que él tiene que diseñar un grupo con una cabina y con un silenciador y ubicarlo en un punto que no me afecte al resto de los departamentos, por ejemplo. Son todas las condiciones que podría establecer un acústico de inicio. Validar los temas de productos y soluciones que existen en el mercado, ¿sí? Ahí recurrir a empresas como Volcán, que tiene una área de especificaciones y un área técnica que les va a dar un soporte integral, sobre todo para mezclar los distintos requisitos de fuego, térmico, altura y condiciones para poder entregar la solución más eficiente y adecuada, ¿sí? Y lo más importante de esto, y lo voy a recalcar al final así con letras mayúsculas, es que cualquier buen diseño se pierde si está mal ejecutado. Entonces la ejecución también tiene que tener un seguimiento adecuado, muy preciso y con los ojos acústicos, por decir, con una mirada acústica dentro de la ejecución. Pensar que si esto queda mal, el ruido va a pasar por aquí, si se genera un puente acústico o no, si hay una continuidad del aislante que estamos colocando y todo. Y lo último es entender que en acústica las soluciones no son genéricas, es un traje a medida, es tailor-made, como dicen los norteamericanos. ¿Por qué? Porque si habla en fuego, un tabique F120 va a ser F120 en todos los lugares. En acústica, un tabique que aísle 50 decibeles, dependiendo del ruido que yo quiera aislar, puede que aísle 50 decibeles o puede que aísle menos o más. Porque cuando hablo de ese número, habla de proteger ruidos de frecuencias medias, para decirlo en palabras sencillas.
Pero, por lo tanto, si yo quiero parar conversaciones, quizás ese tabique sí me pare 50 decibeles, me atenúe 50 decibeles. Pero si ese mismo tabique lo quiero poner para aislar una sala de bombas, el ruido de la sala de bombas es de más baja frecuencia. Y quizás ahí ese mismo tabique me aísle 30, 35. Por lo tanto, debo escoger un tabique y diseñar un tabique de acuerdo al tipo de ruido que quiero aislar. Y por eso la mejora que le puedo hacer a un tabique va a depender de la fuente del ruido. Por eso que siempre cuando hablan con un ingeniero acústico, nos preguntan en Volcán, nosotros vamos a hacer muchas preguntas. ¿Qué ruido quieres aislar? ¿Cuál es tu expectativa de nivel de ruido final? ¿Cuál es el espacio que tengo disponible? Y de acuerdo a eso vamos a generar una solución acorde al requerimiento y a las condiciones de borde que nos establezca el proyecto, obviamente, que son también, hay que hacer caso de lo que es espacio, altura, materialidad y todo. Por lo tanto, acústica va a estar dividido en aislación acústica, ya sea por vía estructural o vía aérea, que va a ser definida por distintos elementos, el acondicionamiento acústico, que es mejorar cómo se escucha en un mismo recinto, y esto genera el típico error, que es muy común, que la gente espera que para parar el ruido del vecino de arriba haya algo que yo pueda pegarle a la losa, ¿sí? Estas espumas con forma de caja de huevo, para evitar que pase el ruido. La mayoría son materiales que se pueden pegar, son materiales absorbentes de sonido, ¿sí? Que solamente lo que van a hacer es que ustedes puedan escuchar el ruido de su vecino con mejor definición, porque van a mejorar la calidad acústica de su propio dormitorio, pero no aportan elementos aislantes, ¿sí? La aislación siempre tiene que ver con elementos robustos. Es un tabique, es un sobretabique, un cielo falso, es un muro, son losas y sobrelosas. Son esos elementos los que brindan aislamiento acústico, que me van a proteger que el ruido no se traspase de un recinto a otro, ¿sí? Los elementos de baja masa y porosos, como la lana, las espumas, las telas, las alfombras, ayudan a la absorción acústica de los rebotes que se generan dentro del mismo recinto. ¿Pueden ser complementarios a una solución de aislación acústica? Sí, pueden ser complementarios. Pero lo principal que yo quiero solucionar en este tipo de casos es el tema de aislación acústica entre el recinto. Y eso se hace con elementos más robustos en un sistema, me refiero a placas, estructura y lana, por ejemplo. Y en lo que se refiere a máquinas, vamos a hablar de control de ruido y vibraciones. Criterio, lo que decía al comienzo, para un buen diseño es entender qué tan sensible al ruido es este recinto que yo quiero proteger y cuán ruidosas son las actividades que están a los lados, y de acuerdo a eso yo voy a definir los niveles de aislamiento y las medidas de mitigación en cada caso para considerar. Y eso podemos asesorarnos nosotros sin ningún problema. ¿Por qué los tabiques son una buena opción? Porque son un sistema masa-resorte-masa, lo que hace que permite disipar de mejor forma, condicionando el diseño de esto al número de placas, una estructura que me pueda desconectar lo mejor posible una cara de la otra, y la masa del otro lado, que es similar a la lógica que tienen los termopaneles, por ejemplo, para que me tengan estos doble vidrio como de elementos de aislación acústica. Pero igual, siempre hago la nota que el mejor vidrio para temas acústicos no es el termopanel, son los vidrios laminados, que es como el vidrio que tiene el auto, que tiene un mejor comportamiento, y ustedes se dan cuenta, si ustedes suben la ventana del auto no escuchan prácticamente nada a los afuera. Entonces muchas veces la solución para mezclar térmico y acústico es hacer un termopanel con uno de los vidrios laminados, para un tip adicional de esto. Tener claro que el aislamiento acústico de un tabique depende en un 70% de la configuración de placas y estructuras. Hay mucha gente que dice, no, que pongamos lana y lana de la mayor densidad posible. Nosotros encantados de vender esa lana, pero la función principal es configurar el número y espesor de placas y hacer una estructura que me corte el puente acústico entre un lado y otro, como expliqué recién. Un 20% del aislamiento de este tabique va a depender del material absorbente, y en ese mundo la lana de vidrio, incluso en formato de rollo, o la lana mineral, son los mejores productos para poder instalar en continuidad. Y luego hay una variable también de ejecución y de sellos que se lleva al resto del comportamiento. Entonces, por eso yo, por ejemplo, si quiero mejorar un tabique en que va a aislar una sala que hay conversaciones, me bastaría con añadir una placa más, por ejemplo, pegándola con adhesivo Volcafix, y yo ya voy a tener una mejora importante y sobre todo en masa. Pero si tengo un ruido que puede ser también de baja frecuencia, voy a tener que meter ya en diseñar una estructura. ¿Cómo añado más masa? Con placas que tienen mayor densidad, y en ese caso está nuestra Volcanita XR y en su versión húmeda Volcanita XR RH, combinada con las bandas acústicas Sonoglass y la lana de vidrio Island Glass. Puedo configurar soluciones de lo que necesite, ¿sí?
Por eso puedo partir de una situación base de estructura simple hasta lo ideal, que es un tabique de doble estructura. ¿Sí? Ese tabique de doble estructura me corta el puente acústico y es el tabique estándar para un hotel. Acá para el dibujo aparece como una placa, pero normalmente estos siempre son mínimo, entiéndalo, 2 placas por lado. ¿Sí? Ese es el diseño. Tampoco es que vamos a terminar con un tabique de 4 placas por cara. No. El tabique de un hotel de alto estándar no tiene más de 2 o 3 placas por lado. Y el promedio es 2. Solo que hay que saber diseñarlo. Por eso que el tabique de doble estructura es el tabique de un cine o un hotel de alto estándar, que son proyectos donde la acústica es crítica. Y ese es el tipo de diseño que se utiliza. A veces, como no queda tanto espacio, el arquitecto con el acústico empiezan a discutir y llegan a una solución salomónica, que es el tabique en zigzag, que tiene algunas particularidades en su ejecución, pero permite lograr una solución acústica adecuada en un espesor medio, por decirlo así. Un tabique de doble estructura debe andar más o menos unos 19 centímetros inicialmente, un tabique que en zigzag va en 15, pensando que el original de un tabique de doble placa parte en 12 centímetros, ¿sí? Para que entiendan los órdenes de magnitud a trabajar. Es esencial asegurar una estanqueidad, y por eso nosotros en el perímetro de nuestro tabique recomendamos el uso de la banda acústica Sonoglass, que se envasa en lana de vidrio, y aprovechando la resiliencia de la lana, cuando la instalo y después aplico el clavo de impacto sobre la estructura, esta se adapta a cualquier tipo de deformación, ¿sí? Y por eso se recomiendan en todo el perímetro, y es bastante económica y fácil de instalar. Y si complementariamente quiero mejorar aún más este tabique, yo puedo colocar la banda electroacústica Sonoglass, que va en el encuentro del ala del montante con la placa, para amortiguar el encuentro de todos elementos lisos y que no haya una transmisión tan importante entre uno y otro. Eso ya es más una sintonía más fina, pero lo que debería estar siempre es el sello en el perímetro para cubrir justamente las deformaciones que se generan en el perfil o lo no plano que va a ser la losa o los muros. Para el reclamo habitual que hablamos de transmisión entre un piso y otro, la solución por defecto es Sonoglass Panel Losa, que es una lana de vidrio de alta densidad que se coloca como elemento de corte de transmisión entre una losa y una sobrelosa. La configuración habitual es una losa de 150 milímetros, este panel losa entre medio, retornando por los costados, y luego una sobrelosa. Le aclaro, sé que las ansias por un asado son tremendas, pero eso no es una parrilla, es un dibujo de un sistema de losa radiante, que es donde normalmente se ocupan estos sistemas de losa y sobrelosa. Entonces la idea es que cualquier impacto que llegue en la losa se disipe a través de estos contactos con la lana, y por eso que esta lana retorna por todo el perímetro. Y eso permite poder tener una actividad y que cualquier golpe, salto o todo no se transmita a la losa inferior, y por lo tanto no lo perciba el vecino. Y por eso esto es la solución más eficiente en términos de costo y de comportamiento para evitar el ruido entre pisos. O sea, esta es la solución y es bastante sencilla de ejecutar. Háganlo o no con losa radiante, pero este sistema de losa flotante, como se llama, es lo más eficiente que existe para poder incluir dentro de las soluciones. Ya sé, me van a preguntar, ya, pero si esto me ocupa mucho espacio, ¿y por qué no lo hace el vecino? Y quizás, ¿por qué no le hacemos un cielo al vecino? Porque en el fondo la solución por abajo no es eficiente, porque ese golpe que se transmite a través de la losa se transmite también por vibración a través de los muros, por lo tanto igual sería perceptible si yo hago un cielo falso. Y aparte el cielo falso tiene las desventajas que me altera la altura. Un cielo falso, un raso tradicional me va a bajar 15 centímetros. Y pensando que la altura tradicional de un departamento es 2,35, 2,37, voy a quedar con un departamento de 2,20 metros. O sea, voy a quedar bastante confinado, y aparte me puede significar eso modificar la altura de las puertas, modificar las ventanas, o sea, me va a alterar las ventanas, las cortinas que yo pueda estar instalado. Entonces, no, esto hay que solucionarlo antes de, y por eso muchas veces la respuesta, ¿qué puedo hacer? A veces cambia ese departamento, la única opción, porque lo que se puede hacer en un departamento ya habitado no es muy eficiente. Se puede hacer, siempre, y va a tener alguna medida, pero quizás lograr lo que espera el afectado no se va a lograr en un 100%, porque no es la situación más efectiva, porque de hecho lo ideal de hacer un cielo falso es que sea un cielo desconectado mecánicamente de la losa. Por lo tanto, no puede ser un sistema de omega, tiene que ser un sistema colgante, e idealmente con un sistema amortiguado.
Y ahí hay sistemas de enganche con elastómeros o con resortes que de verdad me dejan un cielo flotante y me disipa la transmisión de un ruido, por ejemplo, de la pisada con el taco. Pero claramente eso tiene un espesor bastante mayor que los 15 centímetros que hablaba inicialmente. En las instalaciones tengo que preocuparme que el montaje y todo quede desconectado mecánicamente, que no quede solidario a los muros. Y eso es muy sencillo porque yo puedo hacer un anillo a partir de un caño premoldeado de lana mineral Island, y eso lo coloco antes de colocar la abrazadera que me va a fijar el ducto al muro. Por lo tanto va a quedar el ducto no conectado directamente, sino que va a quedar amortiguado a través de este elemento. Considerar los elementos antivibratorios, ya sea en las máquinas como en los ductos, por ejemplo los colgantes, también lo mismo que le hablaba del cielo, puede servir para colgar ductos. Normalmente uno hace estos colgantes con un montante, entonces que el ducto no queda apoyado en el acero, sino que queda apoyado en un trozo de lana mineral de alta densidad, por ejemplo. Sellar las pasadas con un elemento, si es que el ducto lleva vibración, con un elemento elástico. Si es una pasada eléctrica puede ser algo más rígido, ahí no hay problema. Cuando lleva vibración y lleva ruido hay que dilatarlo, que sea lo más elástico posible, y les vamos a mostrar un par de soluciones después respecto a eso. Revestir los ductos con una lana de alta densidad y nuevamente los caños premoldeados de lana mineral Island servirían mucho. Normalmente estos se venden de acuerdo al diámetro nominal de la tubería, y considerar un espesor de unos 25-30 milímetros sería lo ideal ya para poder amortiguar el ruido que sale por vía directa a través de los ductos. Y cuando yo encierro en un chaff o en un bigón, un zócalo, un ducto, lo ideal es revestirlo con el material absorbente de sonido como es lana de vidrio o lana mineral, para evitar que este encajonamiento con las placas me genere una serie de reflexiones, de rebotes que amplifiquen el ruido que se genera ahí, ¿sí? Porque en vez de tener como un ducto sonando voy a tener 5, uno real y 4 virtuales por los rebotes que se generan ahí, ¿sí? Por eso es que es esencial una configuración como un todo para evitar esto, y claramente que ese ducto que yo estoy revistiendo no quede en contacto con ninguna de las superficies que lo confinan, para que no se genere la transmisión de ruido que hemos tratado, estructural, que hemos tratado anteriormente. Por eso acá unas par de fotos con tipos de ductos que podrían ser revestidos con estos caños premoldeados. El tema de las cajas eléctricas, nunca dejarlas muy cercanas, ni espalda con espalda, ni topadas. La mejora de lo que está en la foto podría ser, por ejemplo, tener estas cajas una más abajo del listón, de tal manera que el listón ya me sirviera como una aislación acústica, y además poder tener un sello, que muchos de estos sellos de fuego, que vamos a explicar después, sirven también como un elemento de contención y protección. O si no, también puede ser un revestimiento con una capa de yeso alrededor para darle un poquito más de masa a esta cajita plástica que es la caja eléctrica. Si tengo un ducto, este claramente no es un sello, ¿sí? Sellar con un trozo de cartón corrugado o un saco de cemento no me sirve mucho, por lo tanto tengo que hacerlo con una forma adecuada. Y para eso nosotros tenemos una serie de soluciones, aprovechando esta alianza que tenemos con 3M, para distribuir y asesorar respecto del uso de sellos para pasadas de fuego. Podemos ocupar un sello como el FIP One Step, que es un elemento intumescente, no lo asocian inmediatamente con fuego. Intumescente significa que cuando lo instalo se empieza a hinchar, empieza a aumentar su volumen, y por lo tanto me ayuda a sellar las pasadas. Y después me deja una textura, perdón la referencia culinaria, pero una textura tipo brownie, que me permite sellar de una manera no rígida la pasada de un ducto. Y me deja una solución bastante eficiente, como las que se muestran en las fotos que están en la presentación. Posteriormente, por ejemplo, para pasadas de chaff, para que no quede esta perforación abierta y se transmita ruido entre un piso y otro, tenemos una solución que sirve tanto para el fuego, para lograr una solución F120, para transmisión de fuego, y ayuda también tema de ruido, que son un grupo de colchonetas de lana mineral de 80 kilos por metro cúbico, que es la colchoneta tradicional semirrígida, que se instala vertical en esa perforación comprimida, y luego yo la sello con la cinta FWB, que es una cinta elástica de alta resistencia y que aparte tiene un componente de impermeabilidad en caso de cualquier tipo de filtración y todo, y tengo un sello acústico y de fuego. Nosotros son muy fáciles de implementar, porque muchas veces los chafs quedan totalmente abiertos en las pasadas, ¿sí? Y ahí tengo justamente una pasada donde no tengo la losa de hormigón de 15 o 20 centímetros, sino que tengo una perforación directa que me comunica un piso con otro, y que podría ser la causa por la cual yo percibo el ruido del departamento de arriba o del de abajo, ¿sí? En conclusión,
La acústica es importante, pero es fácil de solucionar si es que la tengo en consideración. Es cosa de incorporarla como una variable tan importante como la aislación térmica o como otra especialidad dentro de eso. Entonces, por eso, consideren esto desde el diseño, que es lo más eficiente. Se va a valorar por los propietarios, por los vecinos, eso es un argumento de venta adicional. Pero recuerden también, un buen diseño se pierde con una incorrecta ejecución. ¿Sí? Tenemos casos de puertas acústicas que son muy buenas, pero si se instalan mal, su rendimiento cae al piso. Lo mismo pasa acá. Si yo tengo un tabique muy bien diseñado, pero lo ejecuto de manera errónea, pierdo todas las características y el esfuerzo que puse al diseñarlo. Por eso la supervisión acá es clave. Es una cosa que no nos podemos dejar de lado, y esto nos va a ayudar a lograr un confort acústico adecuado y sacar el máximo rendimiento a este esfuerzo que hicimos de diseñar de forma adecuada nuestras edificaciones para lograr un descanso y una privacidad. Por eso recojamos esta experiencia. He recibido muchos comentarios de gente que de verdad está sufriendo, que no puede descansar, que su vecino, que, oye, ¿cómo pasa esto? Por lo tanto, aprendamos de esto, saquemos algo en limpio de esta situación. Como dicen los norteamericanos, si la vida te da limones, hagamos limonada. Para nuestro próximo proyecto, pongamos la variable acústica como un elemento clave, con algo importante, porque recuerden que la próxima vivienda que pueda estar haciendo puede ser algo que ustedes, donde van a vivir. Entonces, van a querer que esto le entregue la protección adecuada. Entonces, esto es hacer, nosotros se lo transmitimos en la escuela Volcán a los maestros: construyan los tabiques como si fueran para su casa. Esto también, diseñen y construyen los edificios como si fueran para ustedes, y piensen en la calidad de vida que van a tener los ocupantes a posterior. ¿Sí? Esperemos que esto no se repita tan seguido de tener cuarentena y pandemias, pero va a un descanso. Uno quiere llegar después de una jornada a su casa a descansar y compartir, y no tener que estar tan preocupado de, oye, cuidado, que no se te caigan las cosas, no hables tan fuerte. Cuidado, una vivienda debe ir a soportar eso, que es la vida normal. Le agradezco la participación en esta charla. Ahora vamos a empezar con las consultas. Ustedes las escriben a través del chat de Facebook Live y nosotros las vamos a ir contestando. Los dejo invitados para la charla de la próxima semana, que va a estar coordinada y dirigida por Ricardo Fernando Villarzún, que es nuestro gerente técnico de desarrollo sostenible de Volcán, que va a tratar justamente el tema certificación de edificios sustentables, que fue una de las certificaciones que mencionamos, que está enfocada a edificios de uso público. Y va a tener como compañero de discusión en este conversatorio a Hernán Madrid, que es el jefe de la certificación CES. Así que va a ser bastante interesante, bajo estos mismos portales de Volcán.cl Streaming y Facebook Live, el próximo jueves 2 de julio a las 18 horas. Así que ahora los dejo invitados para que hagan llegar sus consultas y las voy a responder ahora en vivo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí nos han llegado un par de consultas por la página, por el mismo chat. Por ejemplo, cuando nos preguntan como entre pisos de madera, la idea se puede replicar la figura de la sobrelosa, pero en vez de trabajar con una losa de hormigón, yo trabajo con un sistema de una doble placa. Por ejemplo, terciado puede ser con nuestro volcán board entre pisos, lo cual permite lograr una solución independiente como una losa. Otra pregunta que nos llega por esta vía tiene que ver con el uso de la astocústica como solución de sello perimetral. Ese sello no es tan eficiente, dado que es de menor espesor. Esa capa de menor espesor permite justamente permite tener un resultado no tan eficiente, porque no ya logra cubrir el espesor de la superficie que se está deformando.
Sí, la otra pregunta que me llega, si las losas colaborantes, ¿cómo se comportan respecto a las losas de hormigón? Y en ese sentido, las colaborantes, al tener un elemento metálico, transmiten mucho más el sonido que una losa de hormigón. Por eso, idealmente sería no tratar este elemento como la opción. Preferir siempre la losa de hormigón más que la losa colaborante, porque hay muchos casos de reclamos justamente por la mayor transmisión a través del elemento metálico que tiene este sistema. No tengo más preguntas, si no, las sigo acá por el chat. Que no hayan podido participar de esta ocasión. Necesitamos comunicación, cualquier cosa nos pueden comunicar a través de asistencia@volcan.cl por cualquier cosa. Muchas gracias.